Muy buenas, hermanos, familia, amigos, reciban un cordial saludo y dando gracias, como siempre, al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, por la oportunidad que tenemos nuevamente de compartir la palabra de Dios. Hoy hemos llegado a la resurrección, que es prácticamente cerrando con broche de oro toda la obra de Jesucristo, a la doctrina más importante, que es la resurrección. Todo es importante porque para que Él resucitara tenía que nacer, vivir, morir y resucitar y todo esto. Pero la clave para muchas cosas es la resurrección de Jesucristo. Y esta será la que va a quitar muchos pretextos de la gente, sí. Gente que está tratando de justificarse por otros medios. Solo por medio de Jesucristo nos podemos justificar. Y hay un versículo que es el más importante para mí en la Biblia. Yo, por lo que comparto la palabra y puedo hablar de la muerte, sepultura, resurrección de Jesucristo, que es el Evangelio, y poder explicar cómo se justifica una persona y que por algo se cumplió la ley. Jesucristo dijo: no he venido a abrogar la ley sino a darle cumplimiento, porque la ley no es de fe, por eso no justifica a nadie, pero la resurrección es otra cosa. Pero ya Cristo se fue y dejó arreglando todos los problemas aquí. El problema de la muerte ya no va a existir, ustedes van a ser transformados, esto corruptible de incorrupción, lo mortal de inmortalidad, y será absorbida la muerte y todo esto. Ya no habrá más muerte, ni clamor, ni dolor, ni lágrimas, porque las primeras cosas pasaron, como dice en Apocalipsis 21:4. Y muchas cosas hizo Jesucristo, pero llegar a la resurrección fue importantísimo. Especialmente cuando uno tiene esta carga de compartir a Jesucristo a otras personas y poderles decir: mire hasta dónde llegó para poder justificar o presentar inocente a alguien delante de Dios por medio de la fe en Cristo. Todo lo que tuvo que pasar y hasta dónde tuvo que llegar, como para quitar muchas excusas y pretextos que tiene la gente. Pero oremos. Padre, en el nombre de Cristo el Señor, nos acercamos en este tiempo con reverencia, porque nos estamos acercando al Rey de toda la tierra, el omnipotente de Jacob, el Dios de los cielos de Daniel, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, y el Dios nuestro. Aquel Dios que nos provee, nos sostiene y nos da vida desde que somos hasta este momento. El que ha hecho posible lo imposible para que hoy la gente pueda salvarse, y su venida, su sacrificio, su palabra y sus obras quitarían todos los pretextos de la gente. Ya no hay excusa para nadie, ya todos somos culpables porque hemos oído, hemos visto, y ya si no lo hacemos, entonces seremos responsables. Pero usted agotó todos los recursos con nosotros, una generación rebelde y maligna, Señor, que somos, de dura cerviz. Agotó todos los recursos y no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó también. ¿Cómo no nos dará con Él también todas las cosas? Pero si descuidamos esta salvación tan grande, porque se derramó sangre inocente, Él no tenía por qué morir, y el que lo rechace tendrá que pagar eso, sangre inocente, que según el Antiguo Testamento, en el capítulo 35 de Números, muera irremisiblemente. No hay misericordia, no hay perdón, no hay nada, está sentenciado a muerte, a la condenación. Y muchos dicen: no le he hecho mal a nadie, pero un inocente murió por culpa de todos nosotros. Así que le damos gracias por haber concluido con estos mensajes, Señor, y llegar a la resurrección, como diciendo: con broche de oro cerramos esto con la resurrección de Jesucristo, lo más importante, la médula del Evangelio. Y cada vez que se hable de Jesucristo se estará hablando del sacrificio, la sangre, la resurrección, porque Cristo es el corazón del Evangelio. Él fue el que murió. Y le damos gracias, Señor, y pedimos que el Espíritu Santo que usted ha hecho morar en mí, Él sea el Maestro, que nos enseñe, nos recuerde y nos guíe a toda la verdad.
pidiéndole y agradeciéndole estos favores por el nombre y los méritos de Cristo, el Señor. Vamos a comenzar aquí en Mateo capítulo 28, versículo 1. Pasado el día de reposo, al amanecer, el primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis al que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado como dijo. Venid, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Cuando los líderes religiosos, les voy a leer en el capítulo, aquí ya que estamos en Mateo capítulo 27, versículo 62, al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes, los fariseos, ante Pilato, diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún: después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el 3er día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten, y digan al pueblo: resucitó de entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo: ahí tenéis una guardia. Id y aseguradlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Eso es lo que dice acá en el versículo 4 del capítulo 28. Y de miedo de él los guardas temblaron y quedaron como muertos cuando apareció el ángel y movió la piedra esta. Pero a ellos no vieron nada ni nada, porque ellos no estaban buscando a Jesús ni nada, sino solamente cuidando que no hurten el cuerpo de Jesús. Y me llama la atención que solamente los enemigos, los que andaban buscándole la quinta pata al gato aquí, son los únicos que escucharon muchos, pero son los que recuerdan y dicen: nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Y ellos sí le tomaron en serio, porque andaban en busca de cualquier palabra. Bien, entonces el ángel le dijo a la María Magdalena y la otra María que estaban allí: no teman, porque yo sé que buscan a Jesús, aquel que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado. Esto es una noticia extraordinaria. En ese tiempo no se supo. Solo ellas sabían, y de aquí se les mandó que le avisaran a los discípulos y todo. Entonces, esa noticia, si fuera hoy, aparecería en los principales periódicos y titulares grandes: ha resucitado aquel que dijo que se levantaría después de 3 días, porque él habló eso. Y sí lo cumplió. Y yo digo, todo lo que él habló, todo lo que dijo se cumplió. Y todo lo que dijo acá tenemos que tomarlo en serio y hacerlo tal como él dijo y no meterle mano a la palabra. Si a Pedro le dijo, cuando él dijo: yo estoy dispuesto a ir no solamente a la cárcel, sino a la muerte contigo. Él dijo: Pedro, hoy, antes de que el gallo cante una vez, tú me habrás negado 3 veces. Y eso se cumplió. El Hijo del Hombre será entregado en manos de los gentiles y lo escupirán en él, abofetearán, lo golpearán, lo torturarán, lo crucificarán y morirá. Y después de 3 días se levantará. Y eso se está cumpliendo. Todo lo que él dice es verdad y hay que hacerlo como él manda, no como nosotros queremos o se nos ha enseñado. Porque aquí yo me alineo con Jesucristo. Él fue el que murió por mí y resucitó para poderme justificar por medio de la fe en Jesucristo. Entonces, tremendo.
Así que mandaron una guardia a los líderes religiosos para que custodiaran y no vinieran los discípulos y se lo llevaran. Dice en el capítulo 28, versículo 11, mientras ellas iban, he aquí, unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo, decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyera el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Ese dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. La verdad más grande, la mentira más grande. Tapar, echarle tierra a la resurrección de Jesucristo. Y le dieron mucho dinero. Ellos tal vez llegaron, vimos cosas extraordinarias, ángeles descendieron del cielo, removieron esa piedra, nosotros caímos como muertos del susto de verle y escuchamos que Él ha resucitado y tal vez le dijeron, ¡shh! Silencio. No digan que resucitó, sino que vinieron los discípulos y hurtaron el cuerpo y se lo llevaron. Y esa mentira, y tomando el dinero hicieron como se les había instruido, y este dicho se ha divulgado en lugar de escribirle, y esta mentira se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Ahora, el problema es la predicación del Evangelio, porque el Evangelio habla de la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo. Y si estos líderes religiosos, gente que tiene autoridad, la niegan, que no resucitó, sino que se robaron el cuerpo. Y la gente les creía, porque eran autoridades. Entonces se les hizo bien difícil a los discípulos poder predicar la resurrección de Jesucristo. No es como para nosotros hoy. Hoy la gente lo sabe. Ellos saben que resucitó y toda la historia se conoce desde niños. Ya saben. Entonces, resucita. Aparece a algunos de sus discípulos, pero no se muestra así públicamente. Estuvo 40 días hablando con ellos después de la resurrección, pero no públicamente, sino con los discípulos. Eso está por ahí en Hechos 10. En privado, hablándoles del reino de los cielos, habla la palabra ahí. Entonces la gente no lo vio por ahí andando así, los enemigos, los que lo andaban buscando. Se le apareció a los discípulos, a los apóstoles, a Pablo y esto. Entonces ellos dirían, nosotros no lo hemos visto. Y la gente hablaba de una forma que le pone a uno a pensar. Por ejemplo, dice acá en Hechos capítulo 25, versículo 19, cuando está Pablo defendiéndose ante Agripa y dice, voy a leer desde el versículo 18 del capítulo 25 de Hechos. Y estando presentes los acusadores, ningún cargo presentaron de los que yo sospechaba, dice Agripa. 19. Sino que tenían contra él ciertas cuestiones acerca de su religión y de un cierto Jesús ya muerto, el que Pablo afirmaba estar vivo. Ellos hablaban así de un tal Jesús que murió. Está muerto, pero Pablo afirma que ha resucitado. En el capítulo 24 de los Hechos, ya que estamos por aquí, versículo 15 y 16, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Resucitará y será el juez de justos e injustos, de vivos y muertos, que como dicen Romanos 14, por ahí 8, que Él murió y resucitó.
para ser Señor de los que viven y de los que mueren, para juzgarnos a todos. Pero dice Pablo, por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres, porque Él resucitó y seremos juzgados, y en el capítulo 14 de Romanos, Él habla que es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Por eso no nos juzguemos más. No dejemos de juzgarnos y todo esto, porque ahí toda lengua, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará. Y cada uno recibirá según lo que haya hecho. Así que por esto yo procuro tener una conciencia limpia delante de Dios y de los hombres. Y uno también resucitó, pero esto también nos trae a nosotros una gran responsabilidad de que tendremos que, es necesario pasar por el tribunal de Cristo y ser juzgados también. Entregar cuentas ahí. Unos, afortunadamente, estaremos allí para recibir o perder recompensas. No es para ganar o perder la salvación, pero es un juicio. Pablo siempre hablaba de esto. Por acá, ya que estamos por acá cerca, en el capítulo 4 de Primera a los Corintios, él hablaba de estas cosas. Y habla de tener una conciencia limpia delante de Dios y de los hombres. Primero a los Corintios capítulo 4, versículo 3. Yo en muy poco tengo el ser juzgados por vosotros, o por tribunal humano, y ni aún yo me juzgo a mí mismo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor, y por esto procuro delante de Dios y de los hombres tener una conciencia limpia, porque voy a ser juzgado. Y son cosas que tiene uno que aprender eso. Ver cómo estamos delante de Dios. Puede que delante de los hombres las apariencias se engañan allí, nos justifican y toda la cosa. Pero delante de Dios era lo mismo que Jesucristo en la resurrección, en el capítulo 24 de Lucas, cuando caminaba por el camino a Emaús y le salieron 12 de sus discípulos hablando con él y todo. Y decían, de Jesús Nazareno, ¿de quién están hablando? ¿Por qué están tristes? Dice, ¿eres el único forastero que no sabes las cosas que han pasado en Jerusalén? ¿Qué cosas? De Jesús Nazareno, que fue varón profeta, un varón profeta, poderoso en palabras delante de Dios y del pueblo, poderoso en palabras y en obras, y una conciencia limpia. Pero ellos mismos le dicen eso, como por haber estado hablando mal de él, en otras palabras ahí. Ahora, el versículo clave para mí de aquí, de la salvación y todo esto, y de la justificación por fe, yo lo encuentro en Romanos capítulo 4, versículo 25, el último versículo de ese capítulo. Habla que Jesús murió por nuestros pecados, por nuestras transgresiones, y resucitó para nuestra justificación. Yo cuando logré entender esto dije, este es, si no es el favorito, es el más importante para mí. El único versículo que encuentro yo en la Biblia que habla el propósito de la resurrección es justificar al impío por medio de la fe. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano pudo ser justificado, ahora es justificado por medio de la fe en Jesucristo. Habla hasta en Hechos capítulo 13. Pero importantísimo llegar uno a entender hasta dónde llegó Jesucristo para poder justificar a otros que se están autojustificándose a sí mismos, como los fariseos. Cristo habla, los que se justificaban a sí mismos. Yo no le hago mal a nadie, yo ayuno, yo doy diezmos, yo hago todo esto, yo no soy como este publicano, yo no soy como los otros que son borrachos, ladrones y todo, justificándose ellos mismos. Si eso justificara, Cristo no habría resucitado porque no sería necesario, pero resucitó para nuestra justificación. Ahora, si leemos un poco en el Antiguo Testamento, en el capítulo 25 del libro de Job,
Dice, vamos a leer desde el versículo 1, Job capítulo 25, esto lo habla Bildad. El señorío y el temor están con él hace paz en las alturas. ¿Tiene sus ejércitos número? ¿Sobre quién no está su luz? ¿Cómo pues se justificará el hombre para con Dios? ¿Y cómo será limpio el que nace de mujer? He aquí que ni aun la misma luna será resplandeciente, ni las estrellas son limpias delante de sus ojos. Cuánto menos el hombre que es un gusano, y el hijo del hombre también gusano. ¿Cómo es que un gusano se justificará delante de Dios? Se presentará inocente como que si nunca hubiera pecado. ¿Cómo? Un gusano, ¿cómo se justificará? Y el gusano mantiene diciendo, yo no le hago mal a nadie, yo hago esto. Y es el responsable de la muerte de Jesucristo. Murió el justo por los injustos, porque no hay un justo sobre la tierra. Romanos capítulo 3, versículo 10, como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien busque a Dios. Todos nos desviamos a una, nos hicimos inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay, ni siquiera uno. Y nosotros nos jactamos de súper buena gente. Yo no le hago mal a nadie, puro fariseísmo acá. Y pura ignorancia de la palabra de Dios, cuando la palabra de Dios dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, nos declara pecadores a todos. Todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró en el mundo y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecamos. Y unos dicen, no. Y cuando usted dice, no, yo no le hago mal a nadie ni nada de esto, ¿qué es lo que está haciendo? Haciendo a Dios mentiroso. Y cuando usted no le cree lo que Él dice, lo hace mentiroso. Primera de Juan capítulo 5 versículo 10, el que no cree a Dios lo ha hecho mentiroso. Porque Él dijo, todos pecaron y están destituidos. Y algunos dicen, no, yo no peco, yo no le hago mal a nadie. Pero mire hasta dónde llegó Cristo para podernos justificar o presentarnos inocentes delante de Dios, pero por medio de la fe en Jesucristo. Pablo tuvo problemas por acá con algún grupo, pienso que los fariseos, y llegamos al capítulo 15 del primer libro a los Corintios. Primera de Corintios, capítulo 15. Dice el versículo 12, pero si se predica de que Cristo resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Le leo en Mateo, capítulo 22, versículo 23. Los saduceos eran estos. Dice, aquel día vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron. Ellos dicen que no creen en la resurrección, ni en espíritus, ni en ángeles. No creían los fariseos, los saduceos. Y yo creo que por aquí ellos estaban metiendo la cucharada en esta congregación. Y dice, pero si se predica de que Cristo resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Pablo podía decir, ¿cuánto tiempo he estado hablándoles a ustedes en cuanto a la resurrección de Jesucristo y la resurrección de los muertos, justos e injustos? ¿Cuánto les he hablado? ¿Y cómo es que ahora algunos dicen que no hay resurrección de muertos? Porque esto es muy importante y por estas cosas que se ven acá, él tuvo que desarrollar este capítulo prácticamente. Dice el versículo 13, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe, si Cristo no resucitó. Es en vano,
porque ninguno se va a justificar delante de Dios por la muerte, y si no resucitó, estamos perdidos todos, y lo que estamos hablando es mentira. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque nosotros hablamos de la resurrección de Cristo, pero si no resucitó, dice, vana es nuestra predicación. ¿Para qué yo sigo haciendo esto? Sabe que la resurrección es la que tiene sentido de seguir haciendo lo que estamos haciendo, enviando estos videos y estos mensajes. Esto le da sentido a todo. Entonces, pero si, como decía la gente, no hay resurrección de muertos, él decía, entonces Cristo tampoco resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es la predicación, vana es nuestra fe. 17. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados, porque no es la muerte la que justifica, sino la resurrección. Estamos en pecado. Todavía estamos perdidos, no somos salvos. Era necesaria la resurrección, pero algunos dicen que no hay resurrección. Y en estos tiempos yo he encontrado gente que dicen, no puede haber resurrección. ¿Cómo va a resucitar David y todos estos que murieron en el Antiguo Testamento y ha hecho polvo todo ello? ¿Cómo van a resucitar aquellos que las cenizas han sido lanzadas al mar? ¿Cómo va a resucitar esto? Jesús le dijo a los fariseos en el capítulo 22 de Mateo, erráis, ignorando las Escrituras y el poder de Dios, porque si las Escrituras ya no nos dan luz para poder explicar, echamos manos del poder de Dios, que nada es imposible para Dios. Y si Él dijo, van a resucitar todos, todos van a resucitar. Así a nosotros nos parezca imposible. Porque cuando usamos más la cabeza que la palabra, llegamos a esas conclusiones. ¿Cómo? Pero si lo dijo Dios, yo le firmo a cualquiera, esto se va a dar. Así que Él dijo, si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana y aún estáis en vuestros pecados y todo lo que estamos haciendo es en vano. Esto no sirve de nada si es que Él no resucitó. El 18 dice, entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Muchos murieron. Y en el rapto resucitarán y todo, pero dirá, pero si Cristo no resucitó, ellos tampoco van a resucitar. Y bienaventurado es santo el que participe de la primera, porque la segunda no tiene potestad en estas resurrecciones. Pero si no resucitó, ellos tampoco, les diría Pablo. Pablo está explicándoles una doctrina tan importantísima como es esta. Tiene esa lucha igual que la puede tener uno así. El 19, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Si solamente esperamos en Cristo y que Él es nuestra salvación, Él es nuestro Salvador, pero si no resucitó, quedamos con los crespos hechos aquí. Pero dice el 20, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecha. Porque por cuanto la muerte entró en el mundo, también por un hombre la resurrección de los muertos. Así también, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos son vivificados. Y en la resurrección nuestra lo que tiene importancia es el Espíritu Santo en nosotros. Esto es importantísimo, todo lo que dijo Pablo. Aquí, si Cristo no resucitó, estamos perdidos. Pero Pablo dijo esto ya para que terminemos en Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 9.
dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él, el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo. Y leamos el 11. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, es que esto es clave, el Espíritu Santo, y saber dónde y cuándo lo recibimos. Y si el Espíritu de aquel que levanta de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Este Espíritu Santo que levantó de los muertos a Jesús, si es que mora en nosotros, Él vivificará estos cuerpos muertos también para salir. Y la clave es el Espíritu Santo. Pero bendito sea el Señor que llegó a la resurrección para que hoy todo sea por fe. Para la justificación por fe, murió por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. Extraordinario, pero se nos fue el tiempo. Nos despedimos bendiciendo al Estado de Israel. Jehová habló a Moisés diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y diles, así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré en el nombre del Señor. En el Salmo 122, versículo 6 dice la palabra, pedid por la paz de Jerusalén y sean prosperados los que te aman. Amamos a Jerusalén y pedimos por la paz de Jerusalén. Pedimos por aquellos países donde alguno de nuestros familiares se encuentre. En mi caso, Colombia. Bendecimos al Ecuador, el mejor donde Dios me tiene. Y a nuestro presidente Daniel Noboa, sabiduría y prudencia que él necesita para gobernar. Y bendecimos al Estado de Israel. En el nombre de Jesús Nazareno, el Rey de los judíos, y el pueblo del Señor dijo, amén. Gracias por ser bueno. Gracias por amarme. Gracias por